Bien, ¿y sabían ustedes que el 17 de septiembre el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria preventiva por el dengue? Porque se están presentando diferentes casos o varios casos en diferentes lugares de nuestro país. Así que quisimos entrar de lleno en este tema porque aquí prevenir es fundamental. Está con nosotros el doctor Rodrigo Marín, especialista, ¿verdad?, en todo lo que se refiere a vigilancia de la salud en nuestro país. Doctor, muy buenos días, un placer tenerlo en casa. Buenos días, Patricia, a usted y a todos los amigos televidentes. Es un placer de verdad. Como lo decías, pues alerta sanitaria por el tema del dengue. El dengue es endémico en Costa Rica desde el año 1993, eso hay que dejarlo claro también. El tema ahora es que en Costa Rica está circulando por primera vez, o se han notificado por primera vez, 4 serotipos. Exacto, desde el año 90 creo yo que no se, ¿verdad? No teníamos en la historia, todos los tipos de dengue al mismo momento. ¿Y por qué no digo co-circulando? Porque el dengue tipo 3, que ha estado muchísimos años en Costa Rica, tenemos un caso que ha sido confirmado por dengue 3 y que fue importado, pero eso no significa que no esté circulando también. Es decir, 4 serotipos. ¿Qué significa esto? Vamos a tener mayor probabilidad de riesgo de más casos y de dengue grave. En este momento tenemos un problema en Turrialba, que es el cantón con más casos de dengue en el país, seguido por los casos en la vertiente atlántica, el caso de Pocosí, Siquirres, Talamanca. Por eso se declara alerta sanitaria para lo que es Turrialba, para lo que es la región Huetar Caribe y la Central Sur. En la Central Sur tuvimos 2 casos aislados, un caso en Mora, un caso en Atillo. Uno de ellos un caso aparentemente importado, pero eso no significa que no tengamos riesgo. Ahora, hablamos de 4.434 casos que se han reportado en esta última semana y uno dice, ¿por qué un crecimiento tan acelerado? Bueno, yo te digo, si comparamos este año con años anteriores, por ejemplo, el peor año de la historia en Costa Rica fue el año en 2013. Tuvimos 50.000 casos, 49.993. Estamos muy distantes de esa cifra. Sí, ahora, esto no significa que no tenemos problemas, que la solución está en casa destruyendo criaderos y que podemos estar peor. Esa es la realidad. El 2019 para muchísimos países de América Latina fue un año malo. Costa Rica, regular. Luego 2020, 2021, regular. Es decir, por debajo de los 5.000 casos. En este momento estamos rondando los 5.000 casos, ese es el cierre de la semana pasada. Estamos en este momento en ese nivel. Es importante decir que en Costa Rica el dengue ha matado costarricenses desde el año 93 hasta la fecha. Que el dengue da dengue grave, es decir, que hay personas que tienen que ser hospitalizadas para salvarles la vida, ¿verdad? Y que la transmisión es a través de la picadura de un mosquito, que se llama Aedes aegypti y vive dentro de las viviendas. Y la solución no la tiene ni el Ministerio de Salud, es decir, la solución la tenemos todos como ciudadanos, porque los sitios de cría o los criaderos de Aedes aegypti están dentro de la vivienda. Dentro de la vivienda y son llantas, tanques, baldes, bebederos de animales, canoas que hay que limpiarlas. Nadie te va a limpiar la canoa, tienes que limpiar la canoa. Claro. La llanta, cuando cambies la llanta del carro, es porque verdaderamente es para prevenir un accidente. Y eso significa que tienes buen futuro. Entonces, ¿para qué te vas a llevar las llantas viejas para tu casa cuando en Costa Rica hay una ley que cuando toda la empresa que comercialice llantas tiene que recibir las llantas viejas? Claro. Entonces las dejas y te vas tranquilo para tu casa. Porque si no, esas llantas viejas, que las cambiaste porque ibas a tener un accidente de tránsito, las llevas para casa, terminan en la cajuela, de la cajuela al corredor y del corredor al patio. Y ahí se me hace un criadero de Aedes aegypti. Ahora, Rodrigo, vos estabas mencionando algunos puntos del país, pero vamos a poner una pantalla para que ustedes vean y tengan claro, ¿verdad?, de cuáles son los puntos, digamos, en donde en este momento están focalizados, ¿verdad?, las personas que se han encontrado con dengue. Exacto, es decir, tenemos en este momento tenemos muchos casos de dengue, tenemos casi 5.000 casos de dengue en el país, pero tenemos 3 casos de dengue 4, que como decía, no circulaba en el país desde el año 2000. Es decir, no hay inmunidad natural al dengue 4. Y al no tener inmunidad al dengue 4, la probabilidad de casos por dengue 4 aumenta y la probabilidad de dengue grave también. Y vuelvo y repito este tema porque esto es importante. A uno le puede dar dengue 1, dengue 2, dengue 3 o dengue 4, o dengue 3, dengue 2, dengue 4 o dengue 1, independientemente del número, porque son como primos hermanos. Son diferentes bichos. Son el mismo virus, son primos hermanos, por decirlo de alguna manera. Esos primos hermanos, si te da dengue 4, no te da dengue 4 más, o por lo menos de larga duración. Eso es lo que dicen los estudios científicos.
Pero si te da otro tipo de dengue, te puede dar 4 veces, porque son 4 serotipos diferentes, aumenta la probabilidad de dengue grave. Al no circular el dengue 4 desde el año 2000, no estamos inmunizados contra ese dengue, claro, por decirlo de alguna manera. Muchos casos pueden venir si circula activamente y además hay una alta probabilidad de dengue grave. Ahora, ¿hay manera, digamos, de distinguir ese zancudo, de que sea el zancudo que nos va a contaminar con el dengue? Sí, vamos a ver. El mosquito Aedes aegypti es un mosquito diurno. Le gusta vivir dentro de la vivienda. No son muchos, porque por ejemplo me dicen, es que están llegando muchos Aedes aegypti a mi casa. Sí. Esos son otros mosquitos, es como muy territorial. En una casa no hay muchas hembras de Aedes aegypti. Eso es importante. La que pica es la hembra, el mosquito hembra. Importante también es un mosquito negro con rayas blancas, con patitas blancas. Ahí está, ese es el Aedes aegypti, exacto. ¿verdad? Ajá. Y entonces el que pica es la hembra, puede durar de 30 a 45 días. Cuando se contagia con el virus, por decirlo de alguna manera, es decir, porque hay él tiene que chupar la sangre, por decirlo de alguna manera, chupa la sangre y dentro de su cuerpo hace un periodo de incubación, y eso se demora aproximadamente unos 12 días. Y ese mosquito transmite dengue de por vida. De por vida, o sea, es decir, queda después de los días que tuvo la sangre y tiene el virus, sí. hace un tema dentro del cuerpo del mosquito que aproximadamente dura 12 días, que se llama incubación extrínseca, y dentro de ese mosquito ya el mosquito puede transmitir el dengue de por vida. O sea, podríamos estar tranquilos de que en este momento lo que me acaba de picar, digamos, no es... No lo sé. ¿Cómo que no lo sé? No lo sé porque no lo vi. Es que en este país, ¿verdad? Tan tropical. Ahora, ¿con cuánta frecuencia, sería la pregunta de todos nuestros amigos allá en casa, uno tiene que estar checando esos posibles criaderos que se puedan formar? Mira, si uno aprovecha 10, 15 minutos por semana, vea que no es nada. Sí. Es decir, ponemos en celular viendo 15 minutos. 10, 15 minutos por semana, revisamos el patio, la casa y el entorno inmediato y estoy seguro que le damos un golpe mortal al mosquito Aedes aegypti y a la transmisión del dengue. Es eliminar llantas viejas. Sí. Si tú las llantas las tienes en casa y no las puedes eliminar, las pones debajo de un techo secas. Segundo, tanques y baldes. Bueno, si tienes obligatoriamente que guardar agua en un tanque porque tienes algún problema de agua, pues taparlo herméticamente. El balde, limpiarlo todos los días o cambiarle el agua. Eso es importante. Los bebederos de animales. Si tenemos mascotas en la casa, pues también querrámoslas. Es decir, y entonces limpiemos la tacita del agua todos los días. ¿Los mosquitos pican a las mascotas? Pican a las mascotas, pero no es problema. Okay. El tema, y además, el mosquito Aedes aegypti le gusta más la sangre del ser humano que la sangre de los animales. ¿Ok? El tema es los bebederos de animales. Las plantas en agua. La mayoría de las plantas que ponemos en agua no necesitan agua. Sí. ¿Verdad? Sí, es decir, no necesitan meterse adentro del agua, sino en tierra. Entonces es mejor tener la plantita en tierra, tranquilo. Los platitos de macetas también son un problema. Hay veces que tenemos platos de macetas incluso fuera de la casa donde llueve. Y se rellenan solos ahí con la lluvia y se quedan emposados. Exacto. Lo peor, los plásticos negros. Sí. Es decir, de ser posible, agujerearlos o poner plásticos de otro color. Las canoas, no solamente para que no te destruya tu casa, sino para que el agua corra libremente, y si corre libremente no es ningún problema. Los juguetes de los chicos abandonados, las latas de atún. Que quedan afuera. Exacto. Recoger la chatarra mecánica, la chatarra línea blanca, tratar de eliminar todas esas cosas. Bien, ahora doctor, bueno, lamentablemente me pica un mosquito del dengue, un Aedes aegypti, ¿cuáles serían los síntomas que pudiera tener? Vamos a ver, el dengue le dicen fiebre quebrantahuesos. Viene incluso de un dialecto africano que se llama Kidingapepo, que significaba en ese momento espíritu diabólico. Híjole. Es decir, cuando le dicen tiene fiebre quebrantahuesos es cosa seria. La gente que tiene dengue no lo olvida. O sea, se siente bien mal. Tiene dolor muscular intenso, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, paladar rumbroso, dolor, fiebre, es decir, fuertes dolores musculares, y esa fiebre dura hasta 5 días. El dengue es tan complejo que cuando mejor te sientes, que el quinto, sexto y séptimo día, es cuando más miedo tienes que tener, porque el cuerpo por dentro es que tiene más problemas. Entonces, es lo que nosotros decimos una fiebre en silla de montar. Es decir, tienes 3, 4 días fatales, te sientes de pronto bien,
pero por dentro está la procesión, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, esos días tienes que tener cuidado. Hay que escuchar al personal de salud. Si el personal de salud te dice, haz esto, debes hacerlo. Cuando te dicen hay que chequearse la presión, tienes que venir a chequearte, tienes que venir a hacerte exámenes, tienes que hacerlo. Si te duele, si tienes mayor sintomatología, si tienes mucho decaimiento, si la fiebre es muy intensa, si tienes dolor abdominal, inmediatamente acudir al médico. ¿Lo podríamos confundir con una gripe de esas quiebrahuesos? Se puede parecer a cualquier cosa, esa es la verdad. Pero en un país tropical como este, siempre pensar en dengue. Sí. Y no solamente en dengue, hay que descartar dengue, hay que descartar malaria, hay que descartar COVID, sí, claro, hay que descartar cualquier otra patología respiratoria. Ahora, por ahí se dice que hay gente que es como un imán para esto. ¿Esto es cierto? Bueno, verdaderamente hay muchos estudios con relación a qué tipo de sangre o no. Los estudios, por ejemplo, la mayoría de las personas tenemos un grupo sanguíneo, entonces no es, ¿cómo se llama esto? Eso no es un detalle. Lo que sí es cierto es que los mosquitos se mueven por olores. Okay. Y los mosquitos se mueven por olores y entonces hay que estar aseado, hay que bañarse, pero igual este mosquito Aedes aegypti tiene unos gustos o unas cosas diferentes al resto de los mosquitos. Te pica, por ejemplo, en zonas que no te das cuenta, por detrás de la corva, detrás del codo, es decir, este es diferente, no es aquel mosquito que hace ruido en la oreja, ajá. ¿verdad? Que va y te pica ahí al propio, que tú dices, ¿y este qué le pasó? Sí, bueno, Exacto. Sí. Este es diferente, este es, hablar de inteligencia no se puede hacer, pero es el más inteligente, por decirle algo, de los mosquitos. Vos decías que era matutino, ¿es matutino? O sea, pica por la mañana. Pica por el día, y por eso es importante decir también que nosotros hacemos las fumigaciones en el día. Okay, porque es cuando están pululando. Cuando están en mayor actividad. Por eso también van a haber unas máquinas con unos equipos fumigando en Turrialba en este momento, lo vemos en Punta Arenas, en algunas zonas de Limón, vemos unos pick-ups con unas máquinas y las ponemos a fumigar de 5 a 7 de la mañana y de 5 a 7 de la noche en horario máximo. O sea, tenía un porqué. Exacto, tiene un porqué. Ahora, para la gente, por ejemplo, que le pican, ¿verdad? Estos mosquitos, hay mucha gente que dice, yo me tomo una tiamina para ahuyentarlos. ¿Esto funciona también con el Aedes aegypti? La tiamina muy probablemente te sirva para ponerte eléctrico. Para ponerte más eléctrico, pero para los mosquitos no. Está demostrado que no. Que es un mito. Hay cierto, como te decía, hay mosquitos, los mosquitos se mueven por olores, la gran mayoría de los mosquitos, pudiésemos decirte que un trago es más... de verdad, es decir, un trago es más probable que te pique con un trago que con otro. Lo que sí es cierto es que con un perfume u otro, es decir... sí, porque se mueven, exacto, otra vez por el olfato. Por ejemplo, si haces ejercicio y no te bañas o algo así, o vienes del trabajo y no te bañas, o pones el sudor lo atrae. Ahora, ¿hay algún tipo de repelente que verdaderamente sea efectivo? Los repelentes aprobados por el Ministerio de Salud, los 4 o los 5 ingredientes que tienen son efectivos. Ahora, es importante decir, los repelentes a base de DIT, de Icaridin, de Picaridin, que son los aprobados, los ingredientes activos, porque hay miles de marcas, esos hay que aplicárselo tal y como vienen las recomendaciones, porque te dicen, oye, cada 2 horas, cada 4 horas, cada 6 horas, y se lo echan solo por la mañana y a las 4 horas ya no, ¿verdad? Eso es importante. Pero lo más importante para dengue, más allá del repelente, de usar mangas largas y todo, es que nuestra casa esté bien. Que nuestra casa esté limpia. Esa es la más importante de todas. Ahora, doctor, ¿en qué caso, digamos, el paciente, ¿verdad? Porque hablamos de los primeros síntomas, ¿en qué caso el paciente se puede complicar y agravarse? Eso, como te decía, es decir, el paciente primero tiene que acudir al médico. Eso es importante. Yo soy de la idea de que los casos, las muertes por dengue son 100% evitables. Vea. Eso sí es importante. Para un epidemiólogo decir esta frase. Sí. ¿Y por qué es 100% evitable? Porque el dengue, si bien es cierto, da dengue grave y da complicaciones y puede provocar la muerte, si llegamos a un centro médico a tiempo, nos diagnostican el dengue y nos dan el seguimiento correcto, prácticamente las probabilidades son 0. Y uno tiene que cuidar también ese tema. También el personal de salud tiene que estar atento, decirle una buena educación al paciente, dónde vives, porque si vive, no sé, a 10 horas caminando, es mejor dejarlo guardado, claro. Que sea más riesgo geográfico, qué capacidad tienes de determinar si tienes un síntoma o no.
Si tienes alguna de estos problemas, debes quedarte en el hospital o en la clínica, monitorearte o en casa de un vecino, en casa de un familiar cercano, y normalmente evoluciona favorablemente. Ahora, en el caso de los pequeños, ¿la picadura se comporta con la misma sintomatología, igual que en un adulto? Sí, igual. Tiene que ver mucho con la inmunidad de la persona, la carga viral, tiene muchas cosas. El serotipo, la antecedente de tener o no tener un serotipo diferente. Por ejemplo, que me recuerde, en Cuba en el año 1900, en los años 80, hubo un brote grande de dengue grave con fallecidos y la mayoría fueron niños. Híjole. Entonces eso es importante también tenerlo presente. Claro. Las edades extremas son las más problemáticas en Costa Rica. Creo que en Costa Rica, en Costa Rica los casos que nos han afectado más son las personas adultas mayores. Volvemos a lo mismo, a las bases, ¿verdad? A proteger nuestros hogares. Doctor, eso es lo más importante. Demasiadas gracias, como siempre. No, un placer. un placer, Patricia, y de verdad a todos los amigos televidentes, ponerse las pilas en las casas, destruir criaderos y dedicarle al menos 10 minutos a la semana para darle un golpe mortal al dengue. Esperemos que bajen esas cifras y sacar esa alerta, ¿verdad? Para bien del país. Muchísimas gracias, Gracias a vos. doctor. Muchas Feliz gracias. día. Igual.